Hola, muy buenas noches. Esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila, y tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero confíen en mí que todo es real, y que aún hoy ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera, como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne para asar, y otro primo y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande, y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladillas y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene algunas camionetas viejas, que de poco a poco ha ido arreglando. También, por esa parte de atrás, hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor. Pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir raro. Me hacía sentir raro estar solo, lejos de todo y de todos, con tanto silencio, que me abrumaba y me incomodaba. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares de ese tipo desde que vi la película de la bruja de Blair. Estábamos buscando la leña, mi primo y yo, y me llamaron la atención unas ramas, amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se parecía a un muñeco como los que usan para el vudú. No les voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de no darle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. En fin, bebimos, comimos, cantamos, y la noche se fue tan rápido y tranquila, que sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. El frío ya era mucho, y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no lo soportaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no nos podíamos imaginar qué tantas cosas pasaban en esos lugares en la noche, lejos de todo y de todos. Todo lo que pasaba y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los habían asustado a las orillas del río, una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar en maldiciones hacia ellos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí mucho miedo al escuchar la historia. Tomé mi cerveza y les dije que ya me dormiría. El plan era madrugar e ir a pescar muy temprano, así que todos me siguieron y dormí solo con un primo. Los otros 3 se quedaron en la otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era muy de noche. Sentí ganas de ir al baño y tuve que levantarme. No me puse los lentes. Solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné ahí a un lado. A lo lejos podía escuchar autos pasando por la carretera. Vacas, algún gallo, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar así. Terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. A lo lejos, en un columpio, vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con su novia tal vez, y caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormirme de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no sé si se lo imaginen, era un sonido de una cabra sufriendo, como si estuviera gritando de dolor.
Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Había una cabra justo donde yo había orinado. La cabra caminó, no hacia mí, sino rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi y de la nada empezó a correr, haciendo ruidos de cabra, pero para mi sorpresa, de la nada, se levantó y corrió en dos patas. Se subió a un columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo. Yo estaba en shock, corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa, y los dos estábamos ahí atónitos, viendo a una cabra arriba de un columpio, ahora riéndose. Nunca nos miró. No volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto para hacernos verla con toda claridad, moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas. Estaba temblando, pálido al igual que yo. Y entonces, con una voz llorosa y cortada, dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca la había visto caminar en dos patas, ni hacer lo que hizo. Salí corriendo de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya desde ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y a la cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos se durmieron, pero yo y el primo que vio eso, ya no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba el abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le pregunté qué pasaba. Él dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaría nada, que ahí estábamos todos bien. Y me interrumpió diciendo: la otra noche tocaron a la puerta. Cosa muy rara en un rancho si tomas en cuenta que son terrenos grandes. Y no se puede tocar a la puerta así como así, cuando tienes portones para poder llegar y siempre están cerrados. Tocaron la puerta y gritaron: Pancho, Panchito, ábreme. Hace frío. Me quedé congelado. Era una risa burlona. Y era la voz de tu abuela. Mi abuela había fallecido en el 2011, años antes.